Asunción Manzanares Moya es nuestra segunda ponente. Ella es profesora titular de Orientación Profesional y directora del Departamento de Pedagogía en la Universidad de Castilla-La Mancha. Profesora titular y, además, en esa institución ha sido miembro de la Unidad de Innovación y Calidad Educativa. Su actividad investigadora y publicaciones se localizan en el ámbito de evaluación de programas, la orientación educativa y profesional y la formación continua de los y las profesionales de la educación. A Asunción le hemos pedido que comparta con nosotras su conocimiento sobre lo que hemos titulado como de la necesidad de un sistema integrado de orientación, requerimientos, objetivos y actuaciones. Veo que tenemos algún problemilla técnico, ¿no? Pero pequeño, que resolvemos. Para ti también van a ser 40 minutos. Asun, que te iré monitorizando, si me dejas, para que nos mantengamos en ello. De acuerdo. ¿Te parece? Directora, Es que recasco. Además, he visto que controla bien, con lo cual… buenos días. Estoy un poco acelerada porque hay algo que quería proyectar y no sé si finalmente va a poder ser. No me gustaría que lo entendierais como palabras. Os voy a tutear de entrada. Me siento muy empática. Es circunstancial que esté a este lado de la mesa. No quiero que se entiendan como palabras huecas porque no me salen así. Es una ocasión que la vivo como estupenda, la de poder compartir con colegas desde otro lado del sistema, desde otras estructuras, la mirada y, como el ponente que me ha precedido, la experiencia que personalmente tengo sobre algo que me ocupa y me preocupa muy mucho desde una institución como es la universitaria, en donde la orientación, tanto en términos docentes como investigadores, me atrevería a decir que es algo residual o secundario. La universidad también es un agente de desarrollo en el territorio, de donde yo vengo, muy importante para haber vertebrado una comunidad eminentemente rural con un nivel de despoblación muy elevado. Y yo personalmente no puedo permanecer al margen de algo tan importante como conseguir que las personas estén bien orientadas y que las personas con las que trabajamos estén bien orientadas. Ha habido un momento en que casi iba a empezar a abrir el debate con José Ramón, pero supongo que será cuestión de después. No solo depende de sus recursos y capacidades, ¿no?, sino de la estructura de oportunidades que en su territorio tienen. Él también ha dado algunas pinceladas, pero mi mirada es más desde ahí, ¿no? En definitiva, yo tendré unas u otras alternativas, unas más reales que otras, dependiendo de las estructuras de oportunidades que para el desarrollo y la igualdad de oportunidades se me hayan presentado. A los 12, a los 22, a los 32, a los 52. Entonces, desde esa lógica, yo me siento muy contenta, directora, de estar aquí para poder intercambiar experiencias. Mi experiencia, y admitírmelo así, no quiero que suene pedante porque no pretendo serlo, en este caso emana de, es decir, algunas de las cosas que os voy a comentar, detrás de ella hay evidencia, en unos casos teórica y en otros evidencia empírica a través de la investigación que desde el Departamento de Pedagogía de la Universidad de Castilla-La Mancha venimos desarrollando en relación a esta temática. Hay una investigación que nos ha llevado a trabajar con otras universidades y, por tanto, con otros territorios. Con lo cual, algunas de las cuestiones que os voy a comentar serán como muy contextualizadas en mi realidad y otras tienen el contraste con Cataluña, Valencia, Madrid, el País Vasco, pero de esto sabéis más vosotros que yo, con lo cual obviaré vuestra realidad desde la lógica que será luego desde la que me interpeléis al final y que saldrá. En esta lógica de evidencias basadas en esta investigación que modestamente realizamos, investigación vinculada a las políticas públicas en materia de orientación, investigación vinculada a cuál es la situación de los colectivos vulnerables en la educación posobligatoria y, por tanto, cuál es su expectativa posterior de no solo inserción, sino calidad de su inserción.
e investigación vinculada con algo que nos viene preocupando muy mucho y es la conexión de la orientación con la equidad y la justicia social, sabiendo que un laboratorio en donde eso se ve muy bien es qué está pasando en nuestro país y en mi realidad de forma clarísima con las personas que abandonan prematuramente el circuito de la educación y de la formación. Para mí, en mi experiencia vital, esto ha sido determinante. En el año 2010, la Red Estatal de Lucha y Prevención del Abandono Temprano, sabéis que es una red estatal a instancias de la Comisión Europea, en la que los promotores fundamentales eran el por entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, según como cada... en el que esa red decidió hacernos el encargo de hacer un estudio sobre cuál era la situación del abandono escolar en nuestro país y, sobre todo, utilizar a Castilla-La Mancha, afortunadamente, pero porque desgraciadamente éramos un laboratorio excepcional en cuanto a tasa por encima de la Unión Europea, ver qué estaba pasando por ahí. Bueno, he de decir que en mi carrera académica y profesional hay un antes y un después del momento en el que yo, en el 2011, presento un informe en donde yo veo que aparte del discurso que tenemos sobre la orientación, la realidad va por otro lado, ¿no? Y entonces hace que eso tengamos que tener, al menos desde el equipo que coordino, una mirada no solo centrada en la persona, a lo que la orientación tradicionalmente ha prestado muchísima atención, sino esa visión más comunitaria, más sinérgica, más vinculada a tener un entramado institucional bien engrasado, en el que no solo me coordino con ella porque informalmente tenemos forma de intercambiar información, sino porque institucionalmente eso alguien lo ha pensado, alguien lo alimenta. Bien, en relación a esto, un poco para contextualizar desde dónde hablo, creo que es importante, ¿no? Aparte de venir a hablar de mi libro, que esto se sepa. Y luego, hay otra cuestión que también me parece importante y en esto no tenéis por qué compartir o coincidir conmigo. Cuando hablamos de orientación, la orientación, a mi modo de ver, está como muy sobredimensionada en la norma. Y me da igual que la norma sea a nivel estatal, local, que sea una eurorecomendación. Se espera mucho de la orientación, hay un discurso como muy grandilocuente acerca de la orientación. Cuando sabemos que donde la orientación se la juega es en lo local. ¿Por qué? Porque las políticas activas de empleo, ahí es donde muestran su cara y en donde la orientación tiene un papel, digamos, que más real como regulación entre la oferta y demanda de formación, de una formación que cualifica para. Y luego una última cuestión, que puesto que me dedico a la formación de orientadores, no puedo en un escenario como este dejar de pasar por alto y es, vaya con la formación inicial y continua de estos profesionales que hacen lo que mejor saben y pueden con los recursos de los que disponen. Con estas presunciones previas pido de entrada disculpas porque lo que voy a contar está intencionalmente trufado de ahora lo miramos desde la política pública, ahora lo miramos desde la pura y dura práctica profesional. Bien, entonces puede parecer que el marco de análisis me va y me viene, pero es intencional, es decir, esto se dice por aquí, pero lo que pueda estar pasando es esto otro, ¿no? Con la idea también de ver, bueno, si en vuestra realidad esto es así. Hay una primera cuestión a la hora de respondernos a por qué como profesionales, y en este momento para mí es indiferente de que seáis gestores de formación, tengáis una responsabilidad más técnica, estéis más o menos a pie de obra. Entiendo que lo que nos puede interesar como colectivo esta mañana es qué respuestas tenemos a la hora de justificar por qué debemos de preocuparnos por la integración de recursos que en un territorio están fragmentados, segmentados, con duplicidades, algunos incluso compiten por recursos escasos, con lo cual las relaciones de coordinación se establecen desde otras claves. Bueno, hay una primera cuestión muy evidente, por todos conocidas, y es que evidentemente el ejercicio de la orientación se hace en estrecha interdependencia de las políticas públicas, de las políticas sociales y económicas. Esta dependencia se explica porque parece que hemos llegado a asumir, y no diría yo que no es cierto, que hay una falta de correspondencia entre el conocimiento y las habilidades que promueve la educación y la formación y el conocimiento y las habilidades o competencias que espera el mercado de trabajo. Desde el punto y hora que
estamos trabajando con la lógica de que esa correspondencia no se da al 100%, pues evidentemente esto tiene un impacto tanto en el bien individual como en el bien público o colectivo, en el sentido de cómo ese marco de política pública crea o limita las posibilidades, oportunidades de aprendizaje, de medios de vida, de desarrollo profesional de los individuos y, en consecuencia, crea o limita también las posibilidades de crecimiento económico y desarrollo de la sociedad en su conjunto. Digamos que en este marco de relaciones es en el que a día de hoy interesa colocar ese mutuo interés de las políticas públicas al acudir a la orientación como una herramienta y, a su vez, de la orientación a trabajar bajo el paraguas de las políticas públicas, que son las que definen su marco de actuaciones y, tal y como a día de hoy estamos trabajando, también los recursos de su financiación. Hasta tal punto que, como todos bien sabéis, de la orientación se espera que contribuya a objetivos de política pública vinculados a la retención del alumnado en el sistema educativo, por ejemplo, el mantenimiento del empleo, la eliminación de barreras para el acceso a la formación, y etcétera, 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 en esa ristra de objetivos que podemos pensar que son con letras muy grandes. Desde una mirada, no ya tanto desde la política como desde, bueno, vamos a pensar en la práctica, desde el territorio en el que estáis trabajando, desde vuestra responsabilidad actual, pararos a pensar qué situaciones son las que en algún momento motivan que vosotros salgáis fuera de vuestro servicio, unidad, dependencia administrativa y llaméis a la puerta del colega que depende de otra administración, vamos a llamarlo así. Desde vuestra estructura, servicio, departamento, ¿qué conocimiento tenéis de la oferta formativa disponible en vuestro territorio? ¿Qué responsabilidad de educación y de empleo? Por la sencilla razón de que eso define la estructura de posibilidades en vuestro territorio, los itinerarios de formación, de inserción y de empleo. Bueno, ese mapa de carreteras puede estar trazado o ser más o menos difuso o inexistente, pero ¿qué posibilidad nosotros, qué margen de autonomía tenemos de definir itinerarios, tal y como os comentaba? ¿En qué grado facilitamos el retorno al sistema? Si hemos conseguido ese nivel de permeabilidad entre las estructuras de formación bueno, que permita que las personas vayan, vengan, acrediten un mayor nivel de competencia, de cualificación y algo fundamental que en este momento todavía no provoca palanca de cambio en la orientación y es, José Ramón lo decía así como muy, yo trabajo orientado a objetivos y a resultados. Así debería de ser. Yo conozco a pocos que más allá del número de participantes o número de atendidos vaya más allá de esto, ¿no? O sea, con lo cual luego las estadísticas, no solo por el número, ¿no? Sino qué registro, qué evidencias tenemos acerca de, él hablaba de rentabilidad económica, de rentabilidad social, de impacto en definitiva de nuestra tal. De esto, sobre esta idea volveré más adelante en mi exposición. La respuesta a este tipo de preguntas, a título de ejemplo, me sirven para poner de manifiesto y subrayar la naturaleza social y política de la orientación como servicio público, como servicio que en el ordenamiento no solo de educación, sino de empleo de muchos de los países de la Unión Europea lleva a reconocer a la orientación como derecho de la persona. Evidentemente, la naturaleza sociopolítica de la orientación desde esta clave para los profesionales tiene otra lectura, ¿no? Y es que la normativa está omnipresente en nuestro trabajo. Trabajamos con muchas especificaciones técnicas, vamos a decirlo así, y bueno, y eso hace que a veces el compromiso con la equidad o con la justicia social pues esté por ahí dando vueltas, pero con una concreción complicada. Bueno, ¿en qué marco de análisis creo que hay que poner esta preocupación por un sistema integrado de orientación? Algo por todos conocidos, estamos trabajando en un contexto en donde la importancia política de la orientación está archirreconocida en los currículums oficiales, en documentos técnicos, en medidas y políticas gubernamentales. Los países de la Unión Europea, la práctica totalidad, cuentan con un consejo de orientación en el que están representados todos los interlocutores, administración, sector privado, tercer sector. Bien. Y bueno, solamente para
hacer un poco de memoria entre esos referentes, como pueda ser la Carta Social Europea, como puedan ser algunos documentos generados desde la Oficina Internacional de Trabajo. Simplemente lo traigo aquí porque nos interesa constatar que estamos trabajando en un contexto en donde la orientación se reconoce como un elemento que contribuye al progreso económico y social y que, al ser parte de las políticas públicas, los Estados miembros han acordado que es un cierto estándar que debe de ser algo a lo que, cuando hemos decidido que la orientación la incluimos en las estrategias nacionales de aprendizaje a lo largo de la vida, se debe de contribuir. Bueno, digamos que si hablábamos de requerimientos, hay un requerimiento normativo, vamos a decirlo así. No diría que prescriptivo, pero sí que hay una cuestión reconocida, que en nuestro contexto a nivel estatal está clarísimo a partir del momento en que decidimos articular el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional. ¿Qué trato de decir? Con toda esta… que doy por hecho que no se ve y no era la intención de profundizar en esto porque además es algo archiconocido para todos nosotros. Que hablamos de un sistema integrado de orientación cuando hemos llegado a entender que es importante coordinar las estructuras y servicios dedicados a la orientación y que el paso previo es trabajar y conseguir la permeabilidad entre educación, formación y empleo, entre esas estructuras que, bueno, por aquello de cómo avanzan los acontecimientos, bueno, con anterioridad al 2002 era algo que, bueno, la formación que uno adquiría desde educación no era reconocida por empleo y lo que uno había conseguido acumular de horas de formación no tenía una acreditación homologable. Esto que hoy ya nos parece como carta de naturaleza y cualquiera que haga orientación no lo hace de espaldas al catálogo nacional. Bien, bueno, pues esto es de rabiosa actualidad en nuestra historia en relación a este tema, ¿no? ¿Cuál es la dificultad que nos encontramos? Y es, bueno, entre esa planificación, vamos a decir que a nivel político, entre esa voluntad de conseguir que la orientación sea una herramienta importante, un instrumento importante del Sistema Nacional de Cualificaciones y que, por tanto, para conseguir sus objetivos tenga que ocuparse de cuáles son las cualificaciones profesionales que requiere el mercado de trabajo, cuáles son las opciones formativas disponibles, cuál es el resultado de un proceso de reconocimiento y acreditación de… Bien, pues todo eso que está en la planificación política, sabemos que por lo menos la realidad en la que yo vengo y en la que estamos trabajando no siempre se concreta en un desarrollo efectivo del sistema integrado. El intento más sostenible que hemos tenido, consistente que hemos tenido ha sido cuando en el 2002 se promulga la Ley de Economía Sostenible, modificada en el 2011, y digamos que ahí el legislador ha establecido cuáles son las competencias de las administraciones a la hora de generar un sistema integrado de orientación. Y está ahí clarísimamente explicado. La red de servicios, con lo cual póngase a trabajar de forma articulada, coordinadas, complementarios, una orientación de calidad conectada con la formación inicial y continua de sus profesionales, un sistema que sea accesible para todos los ciudadanos, un tratamiento especial a la acción que hacen las empresas y los trabajadores autónomos. Hoy leíamos en prensa, no sé si habéis tenido ocasión, de que el Tribunal de Cuentas dice que los informes que hay sobre la formación bonificada en las empresas no acreditan impacto. Bien, con lo cual, bueno, las empresas y la formación de los ocupados es otra pieza del sistema. Esa idea de recoger evidencias de forma sistemática que puedan retroalimentar y mejorar la calidad del sistema integrado y algo que el ordenamiento establecía muy claramente, ¿no? ¿Qué papel esperamos dar en esta película a los centros integrados de formación profesional y a los centros de referencia nacional? Es decir, si hablamos de requerimientos, los requerimientos están expresados por el legislador y se supone que hay unas competencias esperables de las administraciones y de los agentes que definen un campo de juego en donde nos preocupa articular itinerarios formativos de inserción y de empleo, apoyados en sistemas de formación flexibles, permeables, que hacen que la persona llegue a ellos bien por un proceso de acreditación de competencias o a través de servicios o estructuras de orientación, con dependencia de cuál sea su perfil, estudiante, trabajador, desempleado u ocupado. Bueno,
Esto que es un requerimiento expresado en la norma, algo que decía José Ramón, evidentemente para conseguir eso yo tengo que hacer que la persona sea el centro de acción. Y para esto hay 4 elementos importantes que venimos hablando de ellos. Hacía alusión en mi discurso hace un momento a esto. Es decir, no tiene sentido hablar de un sistema integrado si no hay una cierta ósmosis o sinergias entre educación, formación y empleo y los distintos subsistemas de formación, para entendernos. Vale, bien. Parece que eso lo hemos medio conseguido. Es decir, alguien que, y me voy a colocar a partir de ahora en mi discurso, alguien que ingresa en el sistema educativo, en la enseñanza obligatoria, y empieza a definir su trayectoria educativa, va dando pasos y tomando decisiones que cada vez menos son más reversibles. No totalmente irreversibles, porque malas decisiones siguen mostrando trayectorias erráticas, trayectorias educativas erráticas que van a tener sí o sí consecuencias en la trayectoria profesional, pero bueno, hemos conseguido que esa reversibilidad de las decisiones sea menos lesiva para las personas. Todavía queda por andar. Os sorprendería la cantidad de estudiantes que están en el bachillerato humanístico cuando ellos querían estar en un ciclo formativo de grado medio. Lo digo por... Y están ahí porque el sistema se ha encargado, esto lo diré así con tal, de que sea el saco, como el saco en donde has llegado hasta aquí y cómo te vas a tirar esto. No sé si acierto a transmitir con toda su crudeza esta situación, ¿vale? Pero a lo mejor está ahí no solo porque no fuera convenientemente orientado, sino porque es que para hacer el ciclo formativo de grado medio, ¿vale? Tiene que viajar todos los días 50 kilómetros y el transporte no funciona, te lo tienes ya que pagar y la residencia y tu núcleo familiar de procedencia no puede asumir. Estos son estructuras de oportunidades. Estos son estructuras de oportunidades. Entonces, bueno, el sistema permite esa permeabilidad, pero todavía hay situaciones que ponen de manifiesto que nos queda camino por andar. Otra cuestión que lanzo así, la visión estratégica. ¿Realmente estamos convencidos de que la orientación es un recurso importante? Es decir, que tiene... Y eso en nuestra tradición de política multisectorial, servicios sociales, educación, formación, ¿qué peso tiene? Porque a lo mejor sí están muy reconocidos según qué territorio el orientador en secundaria, pero en la comunidad de al lado está el orientador en primaria, dentro del centro educativo, y el orientador en secundaria. Pero es que a lo mejor en la comunidad de al lado, quien corta el bacalao es el técnico de empleo de la oficina de empleo. O estoy en una zona en donde el servicio de orientación de la Cámara de Comercio es quien lidera cualquier acción en el municipio en el que... Bueno, esa visión estratégica está también muy condicionada a qué tradición en la articulación multisectorial de los servicios en cada territorio existe. La integración orgánica, con qué criterios se reparten los recursos en el territorio y la responsabilidad que la Administración central y autonómica tienen en esta cuestión. Me interesa compartir con vosotros una cuestión, y es que esto no es solo una cuestión de ingeniería de procesos, en donde el sistema integrado me lleva a pensar en las instituciones y las estructuras. A mí, como formadora, me interesa saber, vale, bien, pero ¿qué modelo? El qué y el para qué de ese sistema integrado. Y esto en materia de orientación nos lleva a preocuparnos por 2 cuestiones, y entre otras muchas. He hecho alguna alusión ya al sistema de garantía de calidad de la orientación, me parece fundamental con qué estándares de calidad trabajan los profesionales de la orientación y los servicios de la orientación. Si tengo estándares de calidad, tengo criterios para identificar competencias de esos profesionales y además tengo criterios establecidos para hacer evaluación interna y externa del rendimiento de esos servicios y de esos profesionales. No abundo más en esto. Y luego una cuestión que me parece fundamental, en donde países como Estados Unidos, Canadá, Australia o Escocia se llevan 30 años preocupando por esto, y es ¿cuál es nuestro marco de habilidades de gestión de la carrera profesional? Estas son como estas palabras que se utilizan, son moneda de cambio, pero para mí pueden significar una cosa y para la compañera otra. Y cuando yo estoy hablando de habilidades de gestión en la carrera, hay países como los que he mencionado que tienen un marco. Algunos de ellos son estados federales, en donde la responsabilidad desde la financiación pública es del territorio, pero si hay visión y liderazgo político consiguen que ese marco
impregne, digamos, el currículum nacional, oficial o el documento marco que hace que cualquier profesional de la orientación, en el momento de planificar, desarrollar o evaluar programas de desarrollo profesional, tenga un marco de referencia. Y algunos de estos países han conseguido graduarlo por nivel de dificultad o de adquisición o incluso asociarlo al ciclo de vida de las personas. Si estoy siendo un tanto abstracta, pongo un símil. Permitirme, no me quiero ir muy a la escuela, pero el profe de matemáticas tiene el currículum de las matemáticas y cuando programa tiene clarísimo que a los 10, 11 años el estudiante tiene que haber conseguido esas competencias. Cuando yo hablo de competencia en la toma de decisiones, ¿qué estoy diciendo? ¿Cómo se gradúa esa competencia? O ser proactivo en la búsqueda activa. Ser proactivo en la búsqueda de empleo. ¿Qué estoy diciendo? Y ser proactivo a los 18 tirará de unos conocimientos o habilidades y a los 52 de la administrativa que José Ramón aludía antes, tirará de otros. Me parece fundamental que si no nos ponemos a diseñar cuál es nuestro marco de habilidades de gestión de la carrera profesional, digamos que el currículum de la orientación, con independencia de la entidad y del sistema desde el que estemos trabajando, no hace pie. No hace pie cuando, sobre todo, los objetivos que tenemos por delante son de esa índole. Elevar el nivel de formación de la población en su conjunto. Los países de nuestra área de influencia tienen un nivel medio de bachillerato o grado medio de formación profesional. Nosotros llevamos empecinados con que titulen. Bueno, eso es educación secundaria obligatoria y bien, orientar el aprendizaje a lo largo de la vida y todo el proceso de acreditación. Cualquier sistema integrado de orientación tiene esos 4 ejes de su intervención. Bien, ejes de la intervención que no deben de perder de vista que una vez que hemos asumido que necesitamos un marco político y estratégico que aglutine objetivos, que evite la fragmentación y que configure un modelo de acción claro, para hacer eso nos tenemos que preocupar por estas otras cuestiones. ¿Tenemos un sistema integrado o queremos tender a un sistema integrado y hasta qué punto el sistema va a implicar el trabajo en red? ¿Qué tipo de información va a circular por ese sistema? La información, sabéis, que evita el ruido. En cualquier sistema orgánico, el termostato de esta sala está recibiendo información. Si recibe 50 grados, la información, bueno, estaríamos deshidratándonos, ¿no? En este sentido, ¿no? Bueno, ¿qué oferta de programas y qué tipo de actuaciones suficientemente diversificadas pero complementarias en el territorio se tienen que establecer? Y algo a lo que ya he aludido es cómo medimos la calidad de las intervenciones. En relación al grado en que el sistema requiere que los profesionales trabajen en red, yo creo que esta es una cuestión, bueno, son sustituir las siglas, ¿vale? Porque esto sí que es divertido cuando uno se da una vuelta por el territorio, ¿vale? Yo creo que son suficientemente reconocibles los centros de infantil y primaria, los centros de secundaria, los centros de educación de personas adultas, los centros integrados, los servicios de orientación universitaria y la administración laboral, todos los agentes sociales e interlocutores sociales. Bien, lo que me interesa es que con independencia del nombre, que tengamos claro que al hablar del sistema integrado y del modelo de orientación que hay detrás de él o debajo de él, en definitiva, lo que estamos es apostando por una determinada cultura de colaboración entre los profesionales y agentes en un determinado territorio. Aquí comparto con vosotros lo que nos encontramos en Castilla-La Mancha en este estudio en el 2011 sobre qué hacían todos los agentes en el territorio en municipios entre 1.200 y, sobre todo, 25.000 habitantes. Un pueblo en Castilla-La Mancha de 25.000 habitantes ya es algo semiurbano, para que nos entendamos, ¿vale? Bueno, había entidades profesionales que entendían que coordinarse era ceder espacios y recursos. Yo soy el ayuntamiento y te cedo mis locales. Yo soy el IES tal y tengo oferta vespertina y para que tú hagas tus actividades tal, te cedo mis instalaciones. Es un nivel de coordinación funcional a las necesidades y posibilidades de ese territorio. Había otros profesionales y agentes que entendían
que coordinarse era intercambiar información. ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? No tenía ni idea de que tú te dedicabas a esto. Ah, pues te voy a derivar a mis usuarios. Pero eso no generaba ninguna modificación en la propia oferta, digamos que solventaba el problema. Un tercer paso era generemos recursos, generemos espacio de intercambio, hagamos un tríptico informativo, sentémonos a articular un poco este protocolo. Oye, cuando me llegan tus informes. Y un cuarto nivel o comprensión de la coordinación es, bueno, yo soy agente en el territorio, tengo recursos específicos, pero los pongo al servicio de un proyecto territorial compartido. Estas y distintas ideas de la comprensión están encajadas en la identidad que las entidades tienen. Yo me percibo como un recurso especializado en la atención a la mujer. Yo me percibo como un recurso especializado en trabajar con las personas con discapacidad. Bien, yo soy el agente de desarrollo local del... No es igual articular esa comprensión en un contexto en donde yo compito por los recursos que en un contexto en donde, aun habiendo recursos limitados, hay una cierta garantía de continuidad del proyecto en el tiempo. No sé si acierto a transmitiros. ¿Ah? Bien, lo digo para llegar a una, como tendencia, esto es como tendencia, para llegar a un nivel de coordinación entre los agentes que no solo sea funcional, sino que tenga cierta repercusión en el territorio. Y aquí quienes han estado, en lo que descubrimos en Castilla-La Mancha, quien tiraba y quien tenía posibilidad de articular ese proyecto institucional de integrar los recursos de orientación, dependía muy mucho de la ecología del contexto. Lo que sí que encontrábamos es que tenía que haber, en algún momento aparecía el compromiso del municipio y el municipio entendía que hacer eso tenía repercusión en el desarrollo económico de la zona y en fijar población al territorio. Para nosotros algo tremendamente importante. Y si yo soy, solo por hablar del corazoncito, de la zona de Villacañas, en donde el monocultivo eran las puertas de Chapelí, que en este país se han debido de poner en toda construcción que se precie, y el Chapelí deja de tal porque se hacen menos puertas, entendéis que siento en la mesa a todo el que pueda. ¿Sí? Bueno, no todos los municipios llegan a captar esa tal, o tienen esa presión o necesidad. En cualquier caso, alguien tiene que tener visión y liderazgo para articular ese proceso. ¿Por qué? Porque desde esa mirada dejaremos de ser bomberos y podremos reforzar el carácter preventivo de la orientación. Y ahí, como formadora, me interesa que se potencien todas las medidas de orientación, con independencia de la titularidad jurídica de la entidad que la proponga. Porque lo que interesa es que la persona tenga una respuesta, la mejor, y que la prestación de ese servicio sea de calidad. Bien, desarrollo de las habilidades de gestión, evitar elecciones estereotipadas, combatir trayectorias e incrementar los niveles de cualificación, lo que os decía. Ahora bien, el trabajo en red, además, permite que realmente se exploten las posibilidades de permeabilidad que ofrece la formación. Y de esto sabéis vosotros mucho más que yo. Es decir, todas esas nuevas oportunidades de acreditar competencia, de obtener títulos y obtener certificados, evidentemente son oportunidades reales en tanto en cuanto la persona llega al recurso que le da información veraz sobre lo que se puede hacer en el territorio y a dónde le va a llevar ese itinerario de formación. Ese itinerario que empieza desde el minuto 1. Siento ser tan instructiva en este momento, y es decir, ¿qué espacio ocupan contenidos de enseñanza vinculados al mundo del trabajo en la educación primaria? Bien, cuando sabemos que estereotipos de género asociados a las ocupaciones se empiezan a generar, por ejemplo, ahí, porque lo que pesa es el modelo de rol del adulto o las expectativas familiares. ¿Qué pasa con centros educativos de espaldas a la comunidad local, que no aprovechan los recursos de la comunidad local? No tenemos tiempo, pero hay un estudio norteamericano muy simpático con niños de 8 años dibujando científicos. ¿Qué idea estereotipada tienen de cómo es un científico?
Y cuando los centros, esto está promovido además por la Administración Federal, cuando los centros se organizan y dicen traigamos a los científicos a las aulas, al final del curso, el dibujo de los niños de 8 años acerca de qué es un científico no tiene nada que ver. Tomarlo como ejemplo acerca de aprovechamiento de los recursos, el capital social de la comunidad. En Gran Bretaña también los directores escolares se han preocupado muy mucho esto, de traer a la empresa a la escuela, desde esa lógica. Desde la lógica de que las aspiraciones, y esto también está estudiado en niños procedentes de contextos desfavorecidos, las aspiraciones correlacionan con el nivel de logro o las expectativas de logro. ¿Bien? Esto hay tal. Y evidentemente es responsabilidad de las primeras edades el enseñar a transitar por el sistema. En el caso de la educación secundaria, tradicionalmente sabéis que ha habido orientación ahí, una orientación que me atrevería a decir más académica que profesional. Bien, nos preocupa que se tomen decisiones sobre el itinerario y orientamos, no digo que todo el mundo, ni tomarlo como bien, en la escala de grises, bueno, como si la trayectoria educativa no tuviera influencia en la profesional. O muy preocupados por resolver las dificultades de aprendizaje que los estudiantes tienen para garantizar su permanencia en el sistema, pero lo profesional es, como siempre, algo residual. En el caso de la formación profesional, antes de elegir formación profesional, una vez que se ha elegido la opción y cuando se está a punto de terminar, me parece muy preocupante, no tenéis por qué compartirlo, que paradójicamente el esfuerzo en orientación es menor. ¿Por qué? Porque ya se ha hecho una opción profesionalizante. Como si la opción no pudiera reconducirse, no pudiera matizarse, no pudiera revisarse, cuando sabemos que precisamente esas opciones están pegadas a la ocupación. Hombre, entonces, por comparación, y así a ojo gordo, ¿no?, se hace menos orientación, porque ya se ha tomado una opción, que está muy encarrilado el estudiante. Si en ese sistema integrado nos vamos al Sistema Nacional de Empleo, aquí la historia es otra, creo que por todos los conocéis. El logro de los objetivos de la política de empleo pesa, y aquí yo la percepción y el análisis que hacemos es que evidentemente quien hace funciones de orientación ahí tiene una formación inicial muy dispersa, muy heterogénea, con lo cual tiene una mirada también muy distinta, pero tienen en común que trabajan con muchas especificaciones técnicas y que, más allá de las acciones OPEA, en aquel tiempo en el que hablaba José Ramón, los protocolos específicos de orientación en este momento difusos y difícilmente compartidos. Si queréis luego podemos hablar de esto, ¿no? Tipo de información de la que se nutre el sistema. El reloj se pone en marcha con qué datos a nivel municipal tenemos sobre el absentismo escolar. Ahí empieza el sistema integrado a recabar información y a partir de ahí hasta qué servicios se ofrecen en mi territorio a los demandantes de empleo y a las empresas. Cerremos el círculo, ¿no?, de esa idea de información veraz y una cierta responsabilidad del territorio en saber anticipar dónde van a estar los cuellos de botella o cuáles puedan ser los colectivos con mayores probabilidades de riesgo y al tiempo dónde están los yacimientos de empleo, Importante que esa información que circula por el sistema integrado sirva para rediseñar los propios procesos y reconocer a los servicios de orientación ese papel de observatorio del territorio que tiene. Observatorio de qué estamos haciendo para prevenir el abandono temprano, qué estamos haciendo para que la relación entre la oferta y la demanda de formación sea eficaz, sea eficiente, y hasta qué punto la orientación es un catalizador de la relación entre las instituciones formativas y la empresa. Es decir, ese otro uso de esa información. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que las actuaciones den una respuesta adaptada a las distintas necesidades y cambiantes que nos vamos a encontrar, tanto en las personas como en los contextos. ¿Bien? En ese sentido, el trabajar con protocolos me parece importante, el elaborar de forma compartida, no lo tengo yo y te lo paso, no, nos sentamos a hacer la guía de orientación. Yo he visto algunos materiales en vuestra web importantes y algo a lo que ya he hecho alusión, priorizar el trabajo sobre las habilidades de gestión de la carrera, que ese sea el denominador común de los agentes que trabajan ahí. Porque así estaremos
garantizándonos que cubrimos necesidades, el grado de cobertura o suficiencia de las necesidades que tenemos en el territorio. Y en esta lógica de si nos preocupamos desde qué hace el sistema educativo, entran también cuáles son los programas de apoyo y refuerzo educativo que existen en nuestra zona, hasta llegar a algo que en ocasiones se olvida, cuáles son las actuaciones desde servicios sociales, ¿vale? Los planes regionales a nivel local o autonómico que tenéis en materia de integración social, que es una pieza muy importante y cada vez más en este contexto en el que estamos hablando. Nos interesa la accesibilidad al sistema. Yo la pregunta es, ¿cuáles son los nodos? En estos estudios que os he comentado teníamos la experiencia de que milagrosamente a veces la persona llegaba al recurso que le iba a dar una respuesta, pero milagrosamente. ¿Bien? Sí. Entonces, digamos que esa accesibilidad y esa cómo te proyectas en el territorio para que las personas realmente entren en el sistema integrado. Todo lo vinculado a, como cuarto pilar del sistema integrado de orientación, todo lo vinculado a la calidad, cómo garantizamos esa calidad del sistema y de la oferta que estamos haciendo, de esa prestación de servicio público o de ese desarrollo de ese derecho a la orientación según el ordenamiento jurídico del país en el que nos estuviéramos moviendo. En este sentido, me interesa destacar dos cosas. Es muy difícil encontrar buenas prácticas en materias de orientación en nuestro país. Es muy difícil hacer que eso emerja. Y hay mucha gente haciendo muchas cosas, pero es complicado ponerlas en la palestra. Y luego, gran parte de las cuestiones que os he dicho es no tiene mucho sentido hablar de un sistema si no nos preocupamos de la formación de sus profesionales, ¿vale? Y en este momento yo creo que a estos profesionales lo que se les pide, a estas orientadoras y orientadores, lo que se les pide es básicamente esto que puede ser una buena síntesis, creo, una síntesis apretada de lo que yo trataba de compartir esta mañana con vosotros. Romper las barreras educación, formación, empleo, evitar el abandono temprano, apoyar el diseño de procesos de crecimiento profesional. Yo creo que la intervención de José Ramón ha sido muy ilustrativa en este sentido, yo la he entendido desde ahí. Favorecer, evidentemente, el acceso a esas estructuras, pero desde una lógica de propiciar el aprendizaje a lo largo de la vida y que la persona desarrolle competencias de autoaprendizaje. Y luego algo radicalmente importante y es nuestros estándares de calidad. Y en esto sí que es algo que todavía tenemos mucho trabajo por delante. Bueno, siento la celeridad, espero haber sido mínimamente clara y si no, en el turno de preguntas. Gracias, muy amables.